Hola, buenas noches. Ahora lo que vamos a ver es el tema de órdenes en proceso. El tema de órdenes en proceso y producción equivalente. Eh, ¿Por qué es importante que lo tengamos bien en claro? A ver, básicamente por lo siguiente. Usualmente, cuando hay procesos industriales, o industriales no necesariamente en industria, una construcción también utilizaría este sistema. ¿Qué es lo que podemos tener? Por una cuestión de avance en la construcción o elaboración o fabricación y cómo es lo más adecuado para el proceso productivo, usualmente no se empiezan las unidades, se empieza una y se concluye. A lo mejor se comienza un lote o todas en cierta área de la empresa y una vez que salen de un área pasan a otra, ¿tá? ¿Qué es lo que, por ejemplo, sería, por ejemplo, si estaríamos hablando de una metalúrgica, a lo mejor se comienza a construir el chasis del vehículo y si son tres vehículos iguales, en los tres se comienza a hacer el chasis. Y luego que se termina el chasis pasa a otra zona donde se le pone la carrocería, los tres, y así sucesivamente. Y en el caso de un edificio puede pasar algo parecido. Convengamos que la estructura de lo que es columnas y todo eso se hace para todo el edificio, todos los departamentos por igual. No es que se termina el departamento del primer piso y después se construye el piso arriba y así sucesivamente, sino que cuando se están construyendo, por ejemplo, todo lo que es eh, la estructura que es columnas y pisos, se hace de abajo hasta arriba. Y después se sigue con la mampostería y después a lo mejor entran las cuadrillas recién para hacer pisos, ¿tá? Se van trabajando usualmente por especialistas, ¿tá? Entonces, ahí otra cosa que hay que tener en cuenta es lo siguiente, con respecto al grado de avance. El grado de avance se puede estar calculando por cada uno de los factores de costo. Se puede estar calculando, por ejemplo, para la mano de obra, tener un grado de avance, para los materiales otros y para los costos indirectos otros. Podría ser que a lo mejor con los materiales directos el grado de avance esté al 100%, porque se incorporaron todos los materiales directos. Con la mano de obra no, porque a lo mejor a ese vehículo, a ese bien, hay que seguir construyéndolo, entonces está a un 50%, y con los costos indirectos que sea a un 10%, ¿tá? O podría ser que todo esté al 20%. Eso total es un dato y usualmente en el proceso productivo uno lo va a tener. Bueno. Entonces, cuando uno, por ejemplo, ahí yo les pasé unos ejercicios, si uno tiene, por ejemplo, tres unidades. Acá es un poco el tema de fracciones. Si uno tiene, por ejemplo, tres unidades, las tres unidades están hechas parcialmente a un tercio, ¿tá? O un 33%. Y si en definitiva tenemos tres unidades todas a un tercio de grado de avance, en definitiva lo que tendríamos es una unidad equivalente. ¿Estamos? Desde el punto de vista de costos, tener tres unidades parciales es lo mismo que decir tener una unidad equivalente. Obviamente que en los porcentajes que sean. A ver, lo vamos a ver con un ejercicio. Con un pequeño ejercicio que a ellos se los pasé, pero vamos a ir interpretándolo. Por ejemplo, nosotros tenemos un proceso productivo, olvidemos de lo que les expliqué, en el cual una de las unidades se concluyó totalmente y después tenemos dos unidades al 50%. Esas dos unidades al 50%, uno podría tener o hacerlas sin unidades equivalentes. Supongamos que hemos gastado para hacer esas tres unidades 30 pesos de materiales. Materia prima directa, 30 pesos. Uno, si no trabajaría con unidades equivalentes, ¿qué es lo que diría? Le asignaría 10 a cada una.
le asignaría 10 acá, 10 acá y 10 acá. ¿Tá? Y en una segunda etapa, para terminar esas dos, supongamos que le agregamos 15 más. Y uno lo que diría, si seguiría sin trabajar sin unidades equivalentes, como son dos unidades, 7,5 y 7,5. Y cuando vamos a hacer el recuento de los materiales utilizados en cada unidad, por la forma que hicimos al no trabajar con unidades equivalentes, ¿qué es lo que vamos a tener? En la primera unidad, 10 pesos, que fue la única que habíamos terminado, en la primera. Y en la segunda y la tercera vamos a tener, por un lado, 10 pesos en esa primera etapa, más 7,50 de la segunda. Entonces acá vamos a tener un pequeño problema. ¿Cuál va a ser el problema? Vamos a tener distintos costos para las unidades que se terminaron en distinto tiempo. La primera con un costo de 10 y las últimas dos con un costo de 17,50. Y acá no estamos analizando una cuestión inflacionaria. No es que tiene distinto costo porque subió. Tiene distintos costos porque no trabajamos con unidades equivalentes. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que haber hecho para evitar este problema? Lo que tendríamos que haber hecho es lo siguiente. Si nosotros teníamos inicialmente una unidad terminada y 2 al 50%, en realidad lo que teníamos era 2 unidades terminadas. Esas 2 unidades terminadas, lo que tendríamos que haber hecho es lo que viene. Cuando en la primera etapa teníamos 30, nosotros separamos 15 para la efectivamente terminada y 15 para lo que es la unidad equivalente. ¿Tá? Después, cuando gastamos 15 más para terminar lo que estaba quedando pendiente, esos 15 más se los vamos a asignar a las dos unidades que estaban parcialmente terminadas. Entonces, la unidad 1 me va a quedar con 15. La unidad 2 y 3, esos 15 iniciales en definitiva se repartían en dos unidades. Entonces era 7,5 y 7,5. Y estos 15 de la segunda etapa, como también se gastaron en dos unidades, también hay que dividirlo, dos unidades parcialmente hechas, más 7,5 más 7,5. Y entonces fíjense que ahora sí obtengo 15 y 7,5 más 7,5, también 15 y 7,5 más 7,5, 15. Entonces ahora sí las tres unidades, a pesar de que se terminaron en distintos ejercicios, distintos momentos, cuestan lo mismo. ¿Tá? Con el tema de unidades equivalentes, si ustedes observan lo que yo les marqué, ambas costaron, ambas tres, ¿no es cierto? No ambas dos. Todas, más que ambas, todas costaron 15 pesos. Si no hubiéramos trabajado con unidades equivalentes, recordemos que pasaba lo siguiente. La primera costaba 10, las otras 17,50 cada una. Acá nos da 15, 15, 15. ¿Estamos? Bueno, eso es muy cortito con respecto a las unidades equivalentes. Bueno, chicos, después el jueves que viene vamos a tener una clase en la cual sí vamos a estar en contacto. Chao, hasta luego.